Génesis 26 dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente ella es tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot. Porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ausat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué habéis venido a mí? Vosotros me odiáis y me habéis echado de entre vosotros. Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que había cavado y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años se casó con Judith, hija de Beeri hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Vamos a ver. Padre, te agradecemos, Señor, que nos das la oportunidad de acercarnos a ti en tu palabra. Queremos conocer, Señor, lo que tu Escritura dice y queremos también, con la potencia de tu Santo Espíritu, adorar a nuestro Señor Jesucristo y andar en sus pisadas como cantábamos hace un momento. Que tu Santo Espíritu nos guíe,
que ilumine nuestro entendimiento, que moldee nuestra voluntad a la tuya, que transforme nuestro carácter al de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Maestro. Amén. En su lugar, por favor. Génesis capítulo 26 es un capítulo que es el único capítulo en la Biblia totalmente consagrado a hablar de Isaac. No hay otro. Todos los demás capítulos donde aparece comparte lugar con alguien más. Este que es el hijo de la promesa, ¿no? Este que es el hijo que de alguna forma prefigura a nuestro Señor Jesucristo al ser el hijo de la promesa, a través del cual vendría la bendición. Bueno, pues este hombre solamente tiene un capítulo, el 26, que está totalmente dedicado a él. Y lo más curioso es que es un capítulo que habla más de sus errores que de sus aciertos. No por eso deberíamos perder de vista que este es un hombre temeroso de Dios, que ama pues al Señor, que procura agradarle. Sin embargo, es un hombre, el único hombre verdadero en toda la extensión de la palabra, en plena humanidad. El único que no cometió pecado es nuestro Señor Jesucristo, pero de ahí en fuera todos los hombres tienen algo que poner en ambos lados de la balanza, igualito que nosotros, todos. Y este capítulo 26 nos muestra ese lado de la vida de Isaac. Como usted se ha de imaginar, con una bebé de 3 meses tengo ahorita el tema de la paternidad hasta arriba y pienso mucho en ella y en muchas cosas al respecto, y este texto no me dejó pasar por alto eso también, porque a veces, esta semana que me reuní con 2 hermanos, cuando me dijeron, a ver una foto de tu niña, y le saqué la más recientita, me dijeron, volviste a nacer, se parece mucho a ti. Cuando usted lee Génesis 26, usted dice, Abraham volvió a nacer, se parece mucho a Abraham, pero es Isaac. Isaac el que está también cometiendo algunos errores como los que cometió su padre Abraham, pero también, por supuesto, algunos aciertos. Entonces, en Génesis 26 me gustaría que viéramos que los aciertos y errores de la vida de Isaac nos alientan a adorar y seguir a Jesús, el Hijo perfecto de Dios. Los aciertos y errores de Isaac nos alientan a adorar y a seguir a Jesús, el Hijo perfecto de Dios. Entonces, para esta mañana yo quisiera hablarle de el mejor hijo. Y utilizando las anécdotas en la vida de Isaac, que le voy a decir, me atrevo a predicar el capítulo 26 completo porque está todo hilado, está seguidito, una anécdota de la otra, un tema del otro, va continuo, entonces lo tengo que seguir para que usted tenga la idea completa del texto. Quizá valdría la pena, como lo hicimos en el capítulo 19, dar un panorama general y luego regresar, desmenuzarlo por pedacitos, pero por lo menos por hoy nos toca ver todo el capítulo para tener la idea general. Hablaremos del mejor hijo y utilizaremos a Isaac para ir solamente como trampolín al mejor hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted las palabras del Salmo 16:10? Son muy conocidas, pero si le digo la cita a lo mejor no las recuerda. Si le digo lo que dicen, probablemente diga, sí, lo recuerdo. Es uno de esos salmos que contienen referencias mesiánicas. Es decir, que tienen referencias a nuestro Señor Jesucristo. Salmo 16, leo desde el versículo 8. Al Señor he puesto continuamente de mí, porque está a mi diestra permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. No permitirás que mi cuerpo se pudra en una tumba. Son palabras que hablan de la seguridad y confianza del propio Hijo de Dios en el Padre. Tú no vas a permitir eso, me vas a dar vida nuevamente. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo perfecto, el mejor Hijo, y Dios es el mejor Padre. El Hijo perfecto de Dios confía plenamente en Él, a diferencia de Isaac. Dice el versículo 1, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham.
Eso ya lo hemos visto y lo recordamos, ¿verdad? Génesis capítulo 12 habla al respecto, y si usted recuerda, fue cuando Abraham llegó hasta Egipto, ¿verdad? Versículo 11, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana. ¿Sabe que hay comentaristas bíblicos, estudiosos de la Biblia, que dicen, es el mismo relato, pero se le puso el nombre de Isaac nada más, para dar una nueva lección moral en el Génesis? Parece absurdo, ¿no creen? Si hasta el autor bíblico Moisés está diciendo, esta es una hambruna, es diferente de la del tiempo de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar. Ya se lo señalé. ¿Dónde está? Abimelech, rey de los filisteos. Sin embargo, al parecer, la idea de Isaac era desplazarse hacia el sur, más bien hasta Egipto, puesto que las palabras del Señor en el versículo es, no desciendas a Egipto. Mira, a ti a lo mejor ya se te olvidó lo que le pasó a tu papá. Pero de allá se trajo una sierva, entre muchas otras cosas, y esa siervita se llamaba Agar. No vayas a Egipto. No vayas a Egipto. Entonces se queda en Gerar. Y se queda porque el Señor se lo dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Sabe? No sé si usted recuerde, pero en el capítulo 24 de Génesis, tampoco se permitió a Isaac salir de la tierra donde ya estaba. ¿Qué sucedió en el capítulo 24? Exacto. Todos me lo murmuraron. Le consiguieron esposa. ¿Se acuerda la conversación entre Eliezer, el siervo de Abraham, y Abraham? Le dijo Eliezer, bueno, y si la muchacha no quiere venir conmigo, ¿qué hago? Bueno, llevo a tu hijo para allá. Y Abraham le dice, Génesis 24:6, guárdate de llevar allá a mi hijo. Cuidadito y se te ocurra poner ese pensamiento en práctica. Mi hijo no sale de aquí. Esta es la tierra de la bendición. Aquí es donde el Señor nos mandó residir, y salir de aquí sería un acto de desacato, de desobediencia, que en vez de traer bendición podría traer disciplina de parte del Señor. Esa era la importancia de no salir de allí. Un poquitito más, me voy a adelantar. Versículo final, los dos versículos finales de Génesis 26 dicen que Esaú consiguió mujeres entre las cananitas. Se salió de la tierra. Se salió de donde no debía salirse. Y trajo amargura. Ya veremos eso en un momento. Trajo amargura a sus padres. Pero aquí, Jehová le dice, el Señor le dice a Isaac, no salgas. No salgas. Pero estoy advirtiendo. A pesar de lo que podría ser considerado como una terquedad o un acto de miedo. Y hermanos, tampoco podemos satanizar a las personas que están aquí. Nosotros también hacemos cosas que no debemos por miedo. Una de ellas es mentir, como lo hizo Isaac. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que sea lo que el Señor desea, solamente estoy queriendo traer un poco de balance a la perspectiva que a veces tenemos de quienes sus vidas están registradas en la Biblia. Pero Isaac, en el miedo de la hambruna, estando a cargo de tanta gente, tanta servidumbre, tantos animales que eran su riqueza, pues dice, pues vámonos. Pero el Señor le dice, no te vayas. ¿Tienes miedo de que se te van a morir? Te voy a decir algo. Quédate en la tierra, reside. Yo estaré contigo, te bendeciré. Dice el versículo 3. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. No te vayas. Yo, tu Dios, soy capaz de sostenerte en la tierra donde estás. No tienes que irte a otro lado. Aquí yo te puedo mantener. Aquí yo te puedo sacar adelante. Tú lo que necesitas, Isaac, no es que tus circunstancias cambien, sino que tu
confianza crezca. Y necesitas quedarte aquí como una prueba de que confías en mí. No porque Dios necesite que le prueben nada, pero para Isaac propio. Como una manifestación de tu confianza en mí, quédate aquí. Yo me encargo de tus necesidades. Y no sé si le parece conocido el lenguaje, espero que sí. Porque le empieza a decir las cosas que le dijo a su padre Abraham. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Pues nada más tenía dos. Jacob y Esaú, que ya estaban naciditos aquí. Ya estaban ahí. Es más, ya estaban tan grandecitos que uno ya era cazador. Masculino, fuerte. Lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Y el otro era hogareño, dejémoslo así, hacendoso, casero, ¿verdad? Ya los tenía allí, ya estaban grandecitos, ya daban muestras de su carácter y de sus habilidades naturales. Ya estaban. Y Isaac tiene en mente todos ellos. Mis hijos, ¿qué van a comer si hay hambruna? Mis siervos y toda mi riqueza en forma de animales, ¿qué va a pasar con ellos? Pero el Señor le dice, no, tranquilo, esta es la tierra que yo les voy a dar y yo soy capaz de sostenerte y yo te voy a multiplicar. Además, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Hay un hijo tuyo, un descendiente tuyo que traerá bendición a toda la tierra. Pero te tienes que quedar. Tienes que confiar. Fíjense qué frase viene a continuación en el versículo 5. ¿No le intriga? Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lo que yo le ordené fueron mandamientos, estatutos y leyes. Espere. Apenas el que está escribiendo es Moisés y la ley vino a través de él. ¿A qué ley se está refiriendo? ¿A qué mandamientos se refiere? Ya le he dicho, no pase de rapidito en los versículos de la Biblia, porque si uno se pone a cuestionarse lo que está allí y luego lo investiga, encuentra mucha riqueza. Yo lo hice por usted, ya le hice la chamba hoy, pero usted tiene que hacer el resto de la Biblia. Quiere decir, mandamientos. ¿Cuál fue el mandamiento? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Mandamiento. Estatuto, ritual, la circuncisión. Recuerda, tuvo que circuncidar a todos en su casa y él mismo. Y mis leyes, la práctica de la justicia por gracia, es decir, la obediencia que Dios mismo le capacitó para llevar a cabo. Esta chinita se me puso la piel, porque Dios le dio órdenes muy precisas a Abraham, pero también le dio la gracia, el poder interno, espiritual, para llevarlo a cabo. Hermano, eso es santificación. Y entonces, aunque no dice la palabra santificación en estos versículos, allí está la santificación descrita. Lo que Dios dice te da la capacidad de hacerlo. Dicho en otras palabras, no hay pretextos. Pero dicho de otra manera, tienes todo por ganar para obedecer al Señor. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Isaac no era perfecto. Aquí muestra temor. Abraham no fue perfecto, pero Jesús sí fue perfecto. Jesús es más, es perfecto. Pero me refería en su tiempo en esta tierra. Su obediencia fue perfecta, sin tacha, sin mancha. Es Él a quien adoramos y es Él a quien servimos. Y lo hacemos como lo hacía Abraham, escuchando lo que el maestro dice, con su espíritu, con su fuerza, obedeciéndolo. Hace rato cantábamos el himno Quiero seguir el andar del maestro. Antes en los oficios había un maestro que era el que se las sabía todas y había muchos ayudantes que eran sus aprendices y aprendían de ir con él haciendo la labor. Eso todavía se ve mucho en el ambiente de la construcción. Hay un maestro albañil y luego tienen sus jerarquías, cuchara, media cuchara y otras que ni siquiera me sé todas ellas.
pero están aprendiendo de él. Y la aspiración para algunos de ellos es, yo quiero ser maestro albañil, porque le pagan mejor, pero además porque ya soy experto en este tema de la construcción. Nuestro maestro es Jesús. Y la única manera que aprendemos de él es pasando tiempo con él. Como aquí, en esta reunión, como en casa cuando le busca solo, o como cuando anda en cualquier otro sitio y llora al Señor por quien está al lado, por quien pasó a un lado, por quien se va a encontrar, a la reunión donde va a ir, el día de trabajo que se le avecina tan pesado o tan ligero, dependiendo. Allí aprende del maestro. Lo que deberíamos aprender del maestro es que, a diferencia de Isaac, él confiaba completamente. Yo le dije, el capítulo 26 de Isaac registra aciertos y errores. El capítulo 26 de Génesis registra aciertos y errores de Isaac. Nosotros estamos tratando de aprender de ellos para adorar a Jesús. Vea al Hijo perfecto de Dios, Jesucristo, con una confianza sin titubear, nunca dudando. Nunca. Cuando lea los evangelios, acuérdese, todo lo que diga el Señor es una manifestación de su fe, su confianza en el Padre. Versículo 6, pues dice, habitó pues Isaac en Gerar, se quedó donde el Señor le dijo. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana. Y lo acabo de leer en Génesis 12, pero no solamente ocurrió allí. A Abraham le ocurrió otra vez. ¿Recuerden dónde? Génesis capítulo, ¿qué? 21. Y deberíamos ver que Abraham volvió a mentir, decir es mi hermana. Ahora le tengo una noticita. Los hijos se parecen a los padres. Los hijos reciben a veces el nombre de sus padres, ¿verdad? ¿Conoce a alguien que se llama como su papá o alguna dama que se llama como su mamá? Pues aquí hay varios, nada más empezando por aquí. Bueno, no solamente reciben los nombres, también reciben los ejemplos. Lo que responde Isaac es el ejemplo de su padre. Quizá conocía la historia. Es muy probable que lo haya sabido. Pero otra cosita más es que la salida que se le ocurre, pues es lo que él vio. A ver, no voy a pedir testimonio, solamente una breve reflexión. Hermanos casados, ¿cuántos de ustedes hacen lo que vieron en su casa? No me digan, no quiero manos alzadas, ni testimonios de pie, ni... Todos terminamos haciendo lo que vimos en nuestra casa hasta que iniciamos nuestras nuevas costumbres, hábitos, decisiones, formas de vida, pero iniciamos haciendo lo que vimos. Isaac hizo lo que vio. Es mi hermana. Y sacó las manitas del fuego. Yo no sé. Es mi hermana. Porque él pensaba, y escuche esto, aquí hay dos cosas interesantes. Porque él pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca. Lo mismo pensó su papá. Van a verla bien guapa y me van a querer matar para quedarse con ella. Bueno, hay dos cosas allí. Primero, está asumiendo que los hombres del lugar son lo bastante impíos como para llegar al asesinato con tal de quedarse con una mujer. Y a su papá le salió el tiro por la culata. Porque salieron más piadosos que él. ¿Recuerdan? Y lo siguiente es que dice, pues es de hermosa apariencia. Bueno, sin duda, ha de haber sido una mujer guapa, pero esto más bien parecen celos. Oh, pues es que está guapa, entonces van a querer aquí rayarme mis cuadernos, decimos en México, pedalear mi bicicleta. Entonces dice, no, mejor digo que es mi hermano. Pero eso más bien habla de su inseguridad. Habla de sus propias ideas. Él está asumiendo, no lo has escuchado decir nada. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, ¿cuántos años? Bueno, cuando hagamos el recuento de los años, como dice en no es salmista ese, pero cuando hagamos el recuento de los años, veremos que pasaron bastantes años allí. Posiblemente unos 20.
Lo veremos más adelante en semanas subsiguientes. Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Ahora voy a hablar de esto con mucho cuidado, pero también quiero que se entienda. No le vio haciéndole una caricita así, porque eso hasta a tu hermana se lo puedes hacer. Está bien, pero una caricita, ¡ay, qué bonito! La palabra que está allí traducida como acariciando es metzakhek, que quiere decir una caricia íntima. Es más, comparte raíz con Isaac, que quiere decir risa. Es la caricia que produce un gozo especial, por eso se debe entender la caricia de la intimidad marital. Ahora, yo no sé cómo le hizo Abimelech para verlos. No me parece lo más sano que Isaac haya estado de alguna manera siendo imprudente como para que cualquiera que se asome por la ventana lo vea. Pero así sucedió. Entonces Abimelech llamó a Isaac como su papá, solo que a su papá se le reveló al rey por un sueño. Y aquí fue, estoy bien, mandó llamar. He aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Pues valiente, hombrecito. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Cualquiera pudo haberse casado con ella, haberla tomado y casarse con ella, y hubieras traído culpa. Qué curioso que le hable de culpas, como a su papá. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Le salió lo lengua larga, lo mentiroso, lo cobarde a Isaac. Yo le dije, lo utilizaremos como trampolín, para ver al mejor hijo y al mejor padre. Los aciertos y errores en la vida de Isaac nos sirven, nos alientan a adorar y seguir a Jesús, el Hijo perfecto de Dios. Juan 1.14, ¿recuerda qué dice? Si no recuerda qué dice Juan 1.14, acompáñeme en su lectura. Un versículo muy también conocido que describe el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entre otras cosas, allí está escrita por Juan en esta introducción teológica a su evangelio, dando una introducción de quién es Cristo. Él dice, y el Verbo se hizo carne. Entonces está hablando de la preexistencia de Cristo antes de tener cuerpo humano. El Verbo se hizo carne. Nosotros no nos hicimos carne, nosotros nacimos en el vientre de nuestra madre, no preexistíamos, Cristo sí. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Y vimos su gloria, aunque se vistió de carne, fíjense el contraste allí. Aunque se vistió de carne, vimos gloria, la propia gloria de Dios. Y describe dos atributos, lleno de gracia. Favor, aunque los hombres no lo merecían, los trató como los hombres no lo merecían. Y de verdad, siempre habló lo que corresponde a la verdad. Ni una mentirita, porque no hay mentiritas. Toda mentira es pecado delante de Dios. Ni una mentira. A diferencia de Isaac. Qué difícil sería, muchas gracias, qué difícil sería que se hiciera un recuento de nuestra vida, una biografía, y que se dijera, nunca mintió. Nunca le oí decir una mentira. Ojalá. Pero a mí no lo van a decir. Y si fuera una autobiografía, menos. Me sé otras que nadie se sabe. Y no me jacto, solamente digo. Pero Cristo es lleno de gracia
aunque se vistió de carne, mostró gloria, y esa gloria se manifestó en que trató a los hombres como no lo merecían. Y siempre habló, porque es verdad. ¡Qué gran Salvador! Con razón cantábamos hace rato, Jesucristo basta. Pues solamente uno, no necesitamos otro. Es curioso, pero Abimelech también reina en Gerar. Y entonces hay quien dice, y ya mencioné hace rato, es una repetición nada más de aquella antigua historia de Abraham, pero ahora con el nombre de Isaac, para traer una nueva enseñanza moral dentro del Génesis. No es así. Es lo más probable que a la medida que iban evolucionando, y cuidado con esa palabra, solamente estoy diciendo creciendo, no creemos en la evolución para que no se vaya a arrancar nadie la vestidura aquí. A medida que iban creciendo las sociedades, los nombres llegaban a ser más bien títulos nobiliarios. ¿Me siguió en ese pensamiento? A lo mejor hubo un primer rey que tuvo un hijo a quien se llamó Abimelech. Mi padre es rey, eso quiere decir Abi, mi padre, Melech, rey. Mi padre es rey. Bueno, a lo mejor hubo un primer rey que tuvo un hijo a quien le puso Abimelech. Pero luego ese también hubo otro hijo cuyo padre también fue rey. También le pusieron Abimelech. Y eso fue quedando como un título nobiliario. Ahora, no había pasado tanto tiempo, unos 100 años más o menos, de que Abraham había andado por las mismas tierras. Así que probablemente este es el hijo del otro Abimelech. ¡Qué curioso! Se encontraron los hijos. Y en circunstancias muy parecidas. Al final de ese párrafo, el versículo 11 dice, Abimelech dijo, nadie toque a este hombre, ni a su mujer. ¿Y sabe qué es lo que está sucediendo? Que Dios de un plumazo, no a través del pecado, sino a pesar del pecado de Isaac, le proveyó la protección que Isaac tanto anhelaba. Me van a matar. Y el Señor le da un edicto de rey para protegerlo. ¿Se imagina que el presidente de la República tomara nuestra foto y la de nuestra familia y pusiera allí en la televisión, medios de comunicación, internet y demás, y dijera, nadie toque a esta familia? El que los toque, los asalte, los atropelle o le saque la lengua en la calle, no se le va a acabar. ¿Se imagina que hiciera eso? ¿Usted cómo saldría a la calle? Pues ahora sí traigo el celular en la mano, ¿verdad? No me da miedo que me lo quiten, porque ya dijo el presidente. Pues ese tipo de protección fue lo que se le brindó a Isaac. Nadie lo toque. Nadie lo toque. ¿Por qué? Porque de cierto morirá. La protección que Isaac deseaba, Dios la consiguió. No a través del pecado de Isaac, a pesar. Dios lo había podido proteger aún sin su pecado, pero lo hizo a pesar del pecado. ¿Cuánta gracia hay en este Padre, Dios, que aún así lo hizo? Versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta llegar a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Dios le dijo en el versículo 3, te bendeciré. Ahora Dios le promete y le cumple. Te lo dije que te iba a bendecir. Piensen esto. Lo vimos en el capítulo 24 o 25, cuando Abraham reparte sus cosas, 25. Dice que le dio un poquito a todos sus hijos. A los hijos que tuvo también con su otra mujer, Setura, gracias. Y le dio a Ismael, pero a su hijo Isaac le dio todo lo demás, le dio todo lo que tenía, toda su fortuna. Y ahora Isaac hace más fortuna. Lo que sucede aquí, por si no le han notado, es una cosa sobrenatural. Cosechó al 100 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Que puso una semilla, pero salieron 100 frutos. Eso es sobrenatural. De hecho, así se describe el fruto que manifiesta un creyente genuino en la parábola del sembrador. Mateo 13, Marcos 4. Si da fruto al 30, al 60, al 100 por 1, es sobrenatural. Aquí sucedió la bendición de Dios. Y entonces Isaac, quien era muy, pero muy rico, ahora se hizo excesivamente rico. Por eso es que dice allí, llegó a ser muy poderoso.
Y se nos describe su riqueza. Ovejas, pues al menos para la birria y la barbacoa ya había para toda la vida. Y vacadas, para la carnita asada no iba a faltar. Y mucha servidumbre, para no mover un solo dedo el resto de su vida. Tenía de todo, y mucho. Y eso le cosechó la envidia de los filisteos, habitantes de Gerar, y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Debido a su envidia, ¿qué hicieron? Le taparon los pozos. Te vamos a acabar tu fortuna, tus animales, tú necesitas agua, pues te vamos a tapar. De pura envidia. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí porque eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. O sea, ya no en Gerar, pero sí en el vallecito. Ahora escuche, porque el comentarista Evis Carballosa cita a otro comentarista de nombre Herbert Lupol que dice: las palabras de Abimelech es una combinación, cito aquí, es una combinación de halago y de actitud nada amigable. Es un halago. Eres más poderoso que nosotros. Eres riquísimo. ¿Y cuántos siervos tienes? Lo más probable es que Isaac ya tuviera un ejército más hechecito. Capítulo 14, Abraham tuvo que ir a pelear allí con una pandilla de amigos, los que se juntaron y vamos, y porque el Señor los libró. Pero ahorita ya debió haber estado mejor organizado, así que Abimelech dice: este tiene mucho dinero y tiene mucha gente, mejor que se vaya. Entonces es una forma de halago, dice Herbert Lupol, pero también es una forma de ser nada amigable. Eres muy poderoso, pero vete. Aquí no te queremos. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y allí se estableció. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos, repite esto, habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Aquí empieza un acierto de Isaac. Vaya, por fin, un aciertito. Reconoce a su padre. El hecho de ponerles el mismo nombre, bueno, el hecho de nombrarlos quiere decir son míos. Los reclama como posesión suya, ¿verdad? Cuando usted compra un perrito, no le dice al vecino: ¿cómo le pongo? Usted le pone porque es suyo, ¿verdad? Entonces Isaac le pone nombre a los pozos porque son suyos, los está reclamando para sí mismo. Pero además está reconociendo quién fue su padre al ponerles el mismo nombre. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Ojo con esa palabra, aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac. Los otros pozos no les importó, pero este sí. ¿Por qué? Porque dice que eran de aguas vivas. No se confundan, no es el término espiritual. Lo que quiere decir es que brota mucha agua. O sea, se encontraron un pozo muy bueno. Para un gentío que andaba con Isaac, para una multitud de animales, eso era una gran noticia. Pero llegaron los pastores de Gerar y le dijeron: no, le riñeron, el agua es nuestra. Y le llamó Esek. Si su Biblia es como la mía, tiene ahí una notita que explica que Esek quiere decir contienda, lucha. O sea que no nada más fue de, váyanse para allá, No, que se armaron allí de palabras, a ver, ¿qué hombre? ¿Por qué? No, nosotros lo cavamos, sí, pero nosotros lo volvimos a cavar. Se hicieron allí, se puso fuerte la cosa. Y luego dice, porque habían reñido con él. Versículo 21, cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sidna. Y aquí yo se los puse en el mapita, ¿verdad? Aquí está Esek, aquí está Sidna. Y dice, Sidna, que significa hostilidad u oposición, enemistad. Ahí ya se puso más seria la cosa. Ahí pasaron de las palabras, a lo mejor a los... Bueno, no sé pelear yo, hermanos, pero imagino que los que siguen después de las palabras es el empujón, ¿no? Ya empezaron los empujones. O a lo mejor soy muy chilango, ¿verdad? Y allá se hacía de otra manera, no lo sé. Y se trasladó de allí, cavó otro pozo y no riñeron por él. Escuche, esto es bien importante. Por eso lo llamó Rehobot. No robot, sino Rehobot. Porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos. ¿Qué le dijo el Señor? Esta tierra va a ser tuya. A pesar de tus pecados. Sí. Y ya te di seguridad. ¿Tenías miedo? Ya te di seguridad. Para que no te sientas como que hijo de padre rico y pues estoy haciendo próspero ahora a ti. Y también te estoy dando tierra donde te quedes.
Por eso Rehobot dice lugares amplios, o quiere decir espacioso, sin mucho para dónde establecerse. Fin, el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Me he sentido peregrino, pero por fin aquí nos vamos a sentar un ratito, sin que nos molesten, porque hay un edicto que dice que no me pueden tocar, y porque el Señor me está prosperando. Fíjese, de allí subió a Berseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche. ¿Contó cuántas veces se le apareció el Señor a Abraham? No lo trate de hacer ahorita porque no tengo chance de esperarlo, pero luego en su casa lo constata. 8 ocasiones. ¿Sabe cuántas veces se le apareció a Isaac? 2. Y esta es la segunda. Y última. De allí subió a Berseba y el Señor se le apareció aquella misma noche. El énfasis está en aquella misma noche el Señor se le apareció. Como queriendo decir, al Señor le complació que por fin llegara a Berseba. No te debiste ir de aquí. Aquí debiste habitar siempre. Yo soy el Dios de tu padre. Le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. ¿Y qué cree que hace? Le ratifica el pacto que hizo con Abraham. No le da un nuevo pacto, es el mismo pacto, pero ratificado a Isaac, porque él es el siguiente eslabón en la cadena hasta Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no cree? Ser parte de la ascendencia del Señor Jesucristo. Quizá ni por aquí les pasaba el papel que jugaban en la historia estos hombres. Y aunque lo hubieran sabido, ¿qué podían hacer? Eran hombres, iban a tener aciertos, iban a tener pecados. Pues nosotros estamos viendo los aciertos y errores de la vida de Isaac para adorar y seguir a Jesús. ¿Sabe por qué? Ya lo que dice Isaías 53. Isaías 53 es uno de los cantos del siervo que nosotros estuvimos meditando brevemente en esta Navidad pasada. Pero Isaías 53 dice en el versículo 10, pero quiso el Señor, el Padre quiso quebrantar al Hijo, sometiéndole a padecimiento. Y ahora hablando del Hijo, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Voy a sacar mi edad, pero antes en las farmacias había unas maquinotas de madera, tenían una pantalla con focos y aquí abajo tenían una cosa que uno le jalaba y salía una bolita. ¿Se acuerdan las máquinas de pinball? Y tenía 2 botones. Era nuestra diversión. Discúlpenos, jóvenes que juegan cosas mucho más complicadas. Eso tenía 2 botones que activaban 2 palanquitas y aventaba la pelotita. Y ahí andaba la pelotita pegando de un lado. Parece que Isaac hace la voluntad de Dios como pelota de pinball. Pues nomás porque lo andan aventando, porque lo corrió Abimelech de Gerar, porque los pastores lo corrieron de donde estaban los pozos y entonces ya llega Berseba así como, bueno, pues ya llegué. Pero era el lugar donde Dios lo quería. Por eso le ratifica el pacto. Jesús no fue así. Jesús siempre, nuestro Señor Jesucristo, siempre hizo la voluntad del Padre. La voluntad de Jehová, del Señor, en su mano será prosperada. Usted recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Lo que yo voy a hacer es siempre lo que Dios quiere. Y lo hizo a tal grado que la noche anterior a ser crucificado, Él dijo en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Va a ser difícil que se escriba en nuestro epitafio, terminó la obra que Dios le hizo que hiciera.
Porque si llegáramos a hacer todo lo que el Señor nos mandó, aún así seríamos siervos inútiles, porque apenas hicimos lo que se nos mandó. Pero gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, quien hizo todo lo que el Padre ordenó y que ese historial es puesto a nuestro favor. Se nos cuenta a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido una vida de perfecta obediencia. Versículo 25 de Génesis 26, y ya mero acabando. Dice, y él construyó allí un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Ahora, Isaac, como su padre Abraham, construye un altar. Y hermanos, construir un altar no es nada más amontonar piedras, es ofrecer sacrificio. Por fin Isaac entra en razón y dice, pues ¿dónde he andado yo? Mi bien es estar cerca del Señor. Bueno, se lo dicen los salmistas, pero algo así ha de haber pasado por su mente. Yo necesito buscar al Señor, pero no puedo llegar así, porque soy un hombre sumamente pecador, mentiroso, engañador, desconfiado de Dios. E invocó el nombre del Señor, es decir, invocó su persona, su gloria, habló de lo que el Señor había hecho por él. Y nada más en este capítulo habló de cómo le había protegido, de cómo le había perdonado a pesar de sus pecados y mentiras, y de cómo le había prosperado a pesar de tener una vida sexual no muy recatada probablemente. Y el Señor le prosperó, y aquí dice que edificó un altar. ¿Sabe? Necesitaba de Dios y lo reconoció, pero necesitaba de algo más. Al ofrecer sacrificio, que está implícito en construir un altar, reconocía que necesitaba un mediador. No me puedo acercar así a Dios, alguien tiene que morir para que yo me acerque. ¿De dónde aprendió eso? De su padre, y su padre de generaciones anteriores hasta llegar a Génesis 3, donde Dios mató animales para cubrir con pieles a Adán y Eva. Por eso Abel fue rechazado, porque su sacrificio no involucraba el reconocimiento de un mediador. Le doy a Dios lo que me sobra, pero no un mediador. Isaac reconoció que necesitaba un mediador, como usted y yo necesitamos un mediador. El único que no necesitó mediador es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7, ¿qué dice Hebreos? Yo le dije que iba a ser como un trampolín, ¿no? De Isaac brincaríamos a Jesús. Hebreos 7, 22 dice así, y voy a leer no solamente ese, sino hasta el 28. Dice, por eso Jesús ha venido a ser un fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, pues permanece para siempre. Como Jesús no muere, Él es el mismo sacerdote que puede seguir intercediendo por todos. Los otros sacerdotes morían y tenía que venir un sustituto. Jesús no necesita sustituto, por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Isaac se acercó por medio de un sacrificio. Nosotros nos acercamos por el sacrificio que es Jesús, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Porque Jesús, en pocas palabras, no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. Él no tiene pecados que deban ser expiados. Pero Él sí puede ser, y fue, y es el sacrificio por todos aquellos que creemos en Él. La vida de Isaac nos lleva a adorar y a seguir a Jesús. Un sacrificio es suficiente. Un Salvador basta. Jesucristo basta. Cantábamos hace rato. No hay necesidad de más. Isaac tuvo que ofrecer sacrificios, nosotros no. El nuestro ya fue ofrecido. Una vez y para siempre. Por último, notó que en el versículo 29 le dicen a Isaac, tú eres ahora el bendito del Señor. ¿No le brincó esa frase? Leo desde el 26. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar. Ahí está el mapita, ya sabe. Gerar, Berseba.
Lo va a buscar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Hombre, otra coincidencia. ¿Cómo que Ficol? Es por eso que dicen se repite. No se repite. Era otro título nobiliario, como si dijéramos el general. Bueno, pero no es su nombre. Se va a morir este y vendrá otro. Bueno, así era el Ficol. Vino con el Ficol de su ejército y les dijo Isaac: ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre vosotros? Pues sí, es una pregunta lógica, ¿no? Con un poquito de dignidad. Pues ¿para qué vienen? ¿No les caigo bien? Váyanse. Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. ¡Ey! ¿Cómo que el Señor? ¿Estos creen? ¿O están reconociendo, como muchos reyes también impíos reconocieron que el Dios de Isaac era el verdadero rey, el verdadero Dios? Así es que dijimos: hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, llegamos a un pacto contigo. Aquí es donde usted le mide la riqueza y al poderío de Isaac. Para que un rey con un ejército armado vaya y diga: mejor hacemos condiciones de paz con estos, no vaya a ser que se les antoje nuestra tierra y nos invadan. Ya no eran unos cuantitos. Ya no piense que Isaac andaba como con 10 pelados más y unas cuantas vaquitas. No, ya era muchísima gente y muchísimas posesiones. A tal grado que dicen: mejor le pedimos condiciones de paz. ¿De acuerdo? Están cerca. Mejor le pedimos condiciones de paz, o si se enoja y además lo ofendimos, mejor vamos. Y se van para allá. Hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien. Bueno, hasta que me corrieron, ¿verdad? Y te hemos despedido en paz. Bueno, hasta que lo corrieron. Tú eres ahora el bendito del Señor. Reconocieron el lugar único que tenía Isaac bajo la bendición de Dios. No dice: tú eres un bendito. Tú eres el bendito. Eres el escogido. Ya nos dimos cuenta que Dios trae algo contigo. Tremenda frase esa, porque, mis hermanos, si no lo ha reflexionado, la bendición de Dios sobre Isaac, a pesar de todo, fue tan grande que todos decían: Dios ama a este hombre. No es un mentiroso, ya nos andaban metiendo en un problema con eso de su mujer como su papá, pero de que Dios lo ama, lo ama. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Mira, pues le salió lo perdonador. La verdad, es otro acierto, porque bien los puedo ver: sáquense de aquí. Pero le salió lo perdonador y lo recibió con mucha hospitalidad. Un banquete. Hubo costillas, cirlón, ribeye, todo asadito. Había muchas ovejas, barbacoa, birria, sancochada, como se come en algunos lugares de Jalisco, más sabrosa. Su caldito. Ya no les sigo porque eso es la comida. Comieron y bebieron. Agua de horchata. Y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos partieron de su lado. Y otra vez la bendición del Señor. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que había acabado. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el lugar de la ciudad es Beerseba hasta hoy, el lugar del juramento. Fíjese qué interesante, porque él hace un juramento con estos hombres, ¿verdad? Abimelech y su gente. Y entonces vienen y le dicen: ¿pero qué crees? Que encontramos un pozo. Ya la hicimos. Siempre las sociedades se han asentado donde hay agua, a lo largo de las cuencas de los ríos o lagos o mares. Es más fácil florecer ahí porque hay mucha agua. ¿Qué están diciéndole a Isaac? Ya nos quedamos. Pero ojo con algo más. Dice que le llamó Seba. ¿Cómo? Seba. Juramento. ¿Por el juramento que hizo estos hombres o porque entendió que Dios estaba cumpliendo su juramento? Más bien porque entendió que Dios estaba cumpliendo su palabra. De verdad soy bendito. De verdad el Señor me ama. De verdad tengo un lugar en su favor y en su misericordia a pesar de lo que soy. Viene el día cuando los hombres dirán eso en serio. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén
semana, en los últimos días antes de la cruz, la gente salió a las calles con palmas en las manos y gritaban, ¡Hosana! Salva ya, quiere decir eso. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. O sea, si tú eres el bendito del Señor, salva ya. Demuéstralo. Saca a los romanos de aquí y sálvanos. Bueno, sería para considerar entonces el Domingo de Ramos fue tan genuina la adoración. Más bien era el clamor de queremos que hagas ahorita ya. Y leemos en el profeta Joel, que nosotros vamos a estudiar, leemos en el profeta Joel que va a haber sucesos en el cielo. Hazlos, hazlos. ¿Eres el Salvador que tanto andas predicando? Quita a los romanos ahorita. Hosana, salva ya, ahorita, salva. Salva hoy. Pero viene el día en que sí se dirá en serio. No como en aquella ocasión tan hipócrita. Por eso es que unos días después usted los ve diciendo todavía más enardecidos, crucificarlos. Viene el día, dijo el Señor, en que dirán, me estoy leyendo aquí en Mateo capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus pollitos debajo de tus alas y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras del Señor son el preludio para su discurso acerca de los últimos tiempos. Y estas palabras las dijo después de que había salido de la ciudad y la veía de lejos y sabiendo lo que iba a acontecer. ¿Cuántas veces quise traerlos de regreso bajo mi protección, pero ustedes no quisieron? Por eso su casa les es dejada desierta. Es decir, el templo donde ustedes dicen que van a buscarme, ya no me van a encontrar. Es más, no me van a volver a ver públicamente. Y el pueblo judío no volvió a ver a Jesús públicamente, salvo los creyentes. Los apóstoles y unos 500 más, dice 1 Corintios 15. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo de Israel regrese a su Mesías y digan, bendito, este es el que, sobre el que reposa la bendición de Dios. Este es. Hermanos, nosotros conocemos al bendito de Jehová. No a Isaac. A Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre quien reposa todo el favor de Dios y el único que nos puede bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales si creemos en Él. Él es el bendito del Señor, Él es el que esperamos y el que va a venir. Isaac llamó al lugar juramento, porque sabía que Dios estaba con él. El Señor siempre, siempre está con nosotros. En cierta forma nosotros también somos benditos por esa razón, porque Él ha prometido estar siempre con nosotros. El capítulo 26 concluye de manera, no sé si le pareció rara. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith. Los padres siguen el ejemplo de los hijos. ¿A qué edad se casó Isaac? Los 40. Se casó con Judith, hija de Beeri Eteo. Esos son cananeos. No son de su familia, como le buscaron a Isaac. Y con Basemat, hija de Elón Eteo. Otra. Pero espere. Simplemente con que decía Eteo en la primera ya no sonó raro, pero que sean dos nos suena peor. Eso es poligamia. Pecado. Dios nunca ha aceptado eso, jamás. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, veíamos en la clase, no a sus mujeres, a su mujer, una, para uno. Y ellas le hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Le llenaron de amargura, se podría decir. ¿Quiere usted saber cuánta amargura? Ya que estamos aquí en chismes de nueras y... no son chismes, es historia. Génesis 27:46 dice lo siguiente.
Y Rebeca dijo a Isaac, la esposa, pues, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Me tienen cansada, ya no quiero vivir. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? ¿Cómo estaría la cosa que la suegra dijo, no hombre, si las nueras otras me salen iguales, mejor que el Señor me quite la vida? Se acabó, yo no quiero. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está esto insertado aquí? Bueno, por razones de los capítulos siguientes, quiere saber, tendrá que venir más adelante. Pero para el texto de hoy le voy a decir por qué. Porque Isaac se aferró a tener un hijo consentido. Y a la hora de la bendición, va a robársela Jacob. Bendíceme. Y luego ya no va a tener cómo bendecir a su favorito. Dentro de sus aciertos, también Isaac tuvo errores. Y el hijo favorito no tenía tantos buenos méritos. Era un polígamo. Por eso la Biblia le llama, en Hebreos capítulo 2, era un inmoral. Falto de pudor. No así nuestro Señor Jesús. Santo. El fruto de tu vientre, se le dijo a María, ¿recuerdan? Será llamado santo. Será llamado santo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Usted ve padres que fallan, usted ve hijos que fallan en Génesis 26. Pero eso solamente le recuerda que tiene un padre que no falla. Que tiene al Señor Jesucristo, el Hijo perfecto, a quien adoramos y seguimos. No seguimos a Isaac, seguimos a Jesucristo, el Hijo perfecto. Qué gran Salvador. Que los hombres apuntan aún en sus errores, en sus desatinos. Cristo Jesús, el más grande de todos. Padre, bendice tu palabra, que haga aquello para lo que le enviaste, que traiga mucho fruto de alabanza a tu nombre, al nombre de tu Hijo Jesucristo. Qué gran Salvador, qué gran Rey, qué gran Hijo, qué gran Maestro. Es a Él a quien adoramos y de quien queremos andar en sus pisadas. Amén.